Amén. Así que vamos a estar dando los 8 aspectos de la persona de Cristo en el Nuevo Testamento. Amén. El primer punto es el Salvador. Primer punto, el Salvador. Dice, en la salvación de Cristo, Él es el Salvador. Él es el Salvador para salvarnos. Concerniente a Cristo como el Salvador, de acuerdo a Lucas 2:11, que dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Y de acuerdo en Juan 4:42, que dice, el Señor Jesús nos es referido como el Salvador del mundo. Dice, sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Así que claramente podemos ver aquí que Cristo realmente Él era el Salvador del mundo. El Señor es el Salvador de los hombres caídos, basados en su persona y su obra redentora. Él es el mero Dios viniendo a ser hombre para ser nuestro Salvador. Y Él ha efectuado nuestra redención completa por nosotros los pecadores, a través de la cual nos ha salvado de la condición y de nuestra condición caída, que Él es, y lo que Él ha efectuado lo hace competente para ser nuestro Salvador, para salvarnos hasta lo sumo de todos nuestros problemas. Así que era necesario un Salvador para restaurar la raza caída. Así que a Cristo es competente porque Él es el Salvador y Él vino como el Salvador del mundo. Amén. Como segundo punto, dice salvación. Cristo es la salvación. De acuerdo a Isaías 43, profetizó que Juan el Bautista vino a preparar el camino para Cristo y que fue el Salvador de toda carne. Si leemos Lucas del 3 al 4 al 6, Lucas del 3 al 4 al 6, dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas, todo vallado se llenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Gloria sea su nombre. Cristo vino y fue presentado a Dios como un niño. El devoto y piadoso Simeón, un viejo, bendijo a Dios y dijo que él, Cristo, no solo era el Salvador, sino nuestra salvación. Así que podemos ver que Simeón, dice la palabra allí en Lucas 20:30, dijo Simeón, porque han visto mis ojos tu salvación. Lo cual podemos ver que Simeón era un hombre que le fue revelado por medio del Espíritu Santo que él iba a ver al Salvador, que él lo iba a ver. Por eso cuando él va y presentan a Jesús, él va y lo agarra y profetiza. No solamente la consolación para Israel, sino para la consolación y luz para los gentiles. Así que podemos ver que realmente nuestro Cristo, realmente Él es el Salvador por todos y cada uno de los que estamos aquí presentes. Amén. Así que dice, Cristo vino y fue presentado a Dios como un niño,
el voto Simeón, un viejo bendijo a Dios y dijo que realmente era el Salvador, sino nuestra salvación. Y ahí pudimos ver en Lucas 2:30 y en Lucas 19:9, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham. Aquí se lo dijo a Zaqueo, que la salvación había llegado a su casa. Así que podemos ver que nuestro Dios, en su plan y en su propósito de venir a la tierra, era para darnos salvación. Amén. En el punto 3, Cristo como la vida. Punto 3, Cristo la vida. En la salvación, Cristo no es solo nuestro Salvador objetivo, Él es también nuestra vida subjetiva. Subjetiva quiere decir que es dentro de nosotros. En Colosenses 3:4, Pablo habla de Cristo, nuestra vida. La expresión nuestra vida es una indicación fuerte que nosotros necesitamos experimentar a Cristo en nuestro diario vivir. Cristo, no nuestro yo, nuestra alma, debería ser nuestra vida. Así que subjetivamente Cristo está dentro de nosotros como esa vida que se está dispensando dentro de todos los creyentes. Dice, el uso que da Pablo a la expresión nuestra vida indica que nosotros y Cristo y también Dios mismo tiene una vida. Dios, Cristo y los creyentes, todos tenemos una vida. La vida de Dios es la vida de Cristo y la vida de Cristo ha venido a ser nuestra vida. Todos los creyentes de todo el universo, Cristo ha venido a ser nuestra vida. Si usted como creyente, la vida de Cristo está dentro de usted. Dentro de todos los creyentes, la vida de Cristo se dispensó dentro de todos los creyentes. Decir que Cristo es nuestra vida significa que Cristo ha llegado a ser nosotros. De acuerdo a la palabra, dice que Cristo es nuestra vida, significa que Cristo ha llegado a ser nosotros. Nosotros somos la expresión de Cristo. Si usted expresa a Cristo, usted expresa la vida de Cristo. Eso es subjetivo, lo que les acabo de explicar. Esto no es meramente exterior, sino es dentro de nosotros que Cristo se está dispensando como vida. Dice, esto es subjetivo a lo máximo. Si Cristo no se vuelve a nosotros, ¿cómo podremos decir que Él es nuestra vida? Así que claramente podemos ver nosotros que dentro de nosotros, hermanos, que realmente nosotros como creyentes tenemos que disfrutar la vida de Cristo y dejar que Cristo se dispense dentro de nosotros. Porque si nosotros, dice que esto es lo máximo, objetivamente Cristo dentro de nosotros es lo máximo. ¿Por qué? Porque Él expresó al Padre a su máximo esplendor, porque dice la palabra que dice, vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lo cual Cristo vino a ser la expresión del Padre. El Padre estaba con Él, Él estaba con el Padre. Usted está con Cristo y usted es expresión de Cristo como vida. Así que Cristo debe ser nuestra vida en una manera práctica y experimental día tras día. Necesitamos experimentar a Cristo como vida. Deberíamos tener una vida y un vivir con Cristo. Así que
tenemos, hermanos, que echar mano a lo que dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que es tan importante, hermanos, echar mano de la vida, porque esa vida nos va a llevar a ser transformados y llegar a ser glorificados. Dice, como cuarto punto, Cristo es el poder. Cuarto punto, Cristo es el poder. De acuerdo a 1 Corintios 1:24, Cristo es el poder de Dios. Él mismo es el poder salvador para los que Dios llama. El Cristo crucificado, Él es el poder de Dios para llevar a cabo y efectuar lo que Dios ha planeado y se ha propuesto en la salvación. Cristo es el poder de Dios. De acuerdo a la palabra en 1 Corintios 1:24, si me puede poner 1 Corintios 1:24 para leerlo. Creo que el tiempo es un poco, va rápido, pero quiero tratar de explicarle, hermano, y que salga bendecido esta noche. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El poder de Dios, dice, el poder de la crucifixión, este poder no es su obra, su hablar para hacer cosas. Note esto, este poder no es para hablar para hacer cosas, como el poder de Dios para crear cosas. Esto no es. En vez de eso, es el poder de la crucifixión, el poder de la maravillosa muerte de Cristo. Esto significa que la crucifixión de Cristo ha venido a ser poder que destruye a Satanás para resolver el problema del mundo, para eliminar el pecado y acabar al hombre caído, la carne, la vida natural y la vieja creación. Ese es el poder de Cristo en la cruz. Por eso Pablo mismo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque en la cruz vencemos a Satanás, vencemos el pecado, vencemos todo en la cruz, hermano. Así que es necesaria la cruz de Cristo para que podamos vencer al mundo. Dice, por una muerte, la muerte de Cristo, todos los problemas del universo han sido quitados, así que Cristo crucificado, Él es el poder de Dios para abolir todas las cosas negativas y cumplir su plan. Así que Cristo en la cruz abolió el pecado, abolió las ordenanzas de la ley de acuerdo a Colosenses 2:15. Él abolió todos los decretos, los mandatos, los sábados, el sábado, los sacrificios, todo lo abolió Cristo en la cruz. Un solo sacrificio bastó, Cristo como el Cordero de Dios, para limpiar todo lo que el hombre había hecho. Así que si nosotros, hermanos, nos abrazamos de este poder, porque recuérdense que la palabra misma dice que cuando Cristo se sopló sobre sus discípulos y cuando los discípulos fueron al aposento alto, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, ellos tenían el poder de Dios para poder hablar, para poder expresar el poder de Dios. Si nosotros nos sujetamos a la vida de Dios y vivimos conforme a la vida que Dios quiere que vivamos y experimentemos a Cristo, hermano, nosotros viviremos una vida crucificada. En el número 5, Cristo la sabiduría. Cristo la sabiduría. Cristo no solo es el poder de Dios, sino también
sabiduría. En Primera de Corintios 1:24, ahí lo que estamos viendo, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo como sabiduría de Dios. Cristo no solo es el poder de Dios, sino sabiduría de Dios. Él ha sido hecho sabiduría para nosotros. ¿Para quién es Cristo hecho? Para la iglesia, para nosotros. Dice en Primera de Corintios 1:30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Dice, sabiduría es para plan y propósito. Sabiduría es para plan y propósito, mientras que el poder es para llevar a cabo y efectuar lo planeado y propuesto en la salvación de Dios. Cristo crucificado es ambas cosas, poder de Dios y sabiduría de Dios. Nosotros necesitamos Cristo para estas dos cosas, poder y sabiduría. Sabiduría es para planear y para plan y propósito. Y poder es para llevar a cabo y efectuar lo planeado. Todo lo que Dios se propuso desde la esfera espiritual efectuar en Cristo, lo llevó a cabo por medio de Cristo. Todo lo que el Padre se propuso hacer en la iglesia desde la esfera espiritual, todo el itinerario que Dios ha puesto en su iglesia es para llevarlo a cabo en cada uno de nosotros. Si nosotros, hermanos, realmente somos nacidos de nuevo, nosotros estamos en este business, en este negocio, estamos en el negocio de Dios. Cristo dijo, me era necesario estar en los negocios de mi Padre, así que estamos en los negocios del Señor. Aquí dice, el ser se refiere a Dios. Mas por él, de acuerdo a Primera de Corintios 1:30, mas por él estáis, esto se refiere a Dios. Lo que nosotros los creyentes como nueva creación somos y tenemos en Cristo es de Dios. Todo lo que Cristo logró a través del Padre, nosotros lo logramos a través de Cristo. No somos nosotros, dice, no de nosotros mismos, es Dios quien ha puesto dentro de nosotros Cristo. Esto no es un asunto externo, es un asunto de vida eterna. En vida hemos sido transformados de una esfera a otra, de Adán a Cristo. Algo que me recuerda a mí en la jornada del Mar Rojo, cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, dice que rojo significa Adán. Y ahí fue sepultado Adán, lo cual tipifica que nosotros sepultamos al viejo hombre. Así que a mí me llamaba esto la atención porque en Cristo somos nueva creación, somos nuevas criaturas en Cristo, amén. Ahora estamos en Cristo, quien es la corporificación del Dios triuno, y Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que todos nosotros estamos metidos dentro de la persona del Dios triuno. Y todo esto, hermano, todo esto Cristo lo ha logrado por medio de la cruz. Respecto a la sabiduría, dice, Cristo fue hecho sabiduría a nosotros de Dios como tres cosas vitales en la salvación de Dios. Cristo fue hecho sabiduría a nosotros de Dios como tres cosas vitales en la salvación de Dios. Número 1, justicia para nuestro pasado, por medio de la cual hemos sido justificados por medio de Dios y que nazcamos de nuevo en nuestro espíritu. Ahorita vamos a tocar
ahorita vamos a estar disertando estos 3 puntos. Dice, santificación para el presente, por medio de la cual estamos siendo santificados en nuestra alma, en la que siendo transformados en nuestra mente, emociones y voluntad con la vida divina, de acuerdo a Romanos 6, 19 al 22. No lo vamos a leer, pero si quiere anotarlo, Romanos 6, 19 al 22. Y redención en el futuro, que es la redención de nuestro cuerpo, de acuerdo a Romanos 8, 23, por medio del cual seremos transfigurados en nuestro cuerpo con su vida divina, para ser gloriosos a su imagen, de acuerdo a Filipenses 3:21, y de esa manera ser salvos completamente. Debemos pasar por estas 3 fases: regeneración de nuestro espíritu, santificación de nuestra alma y transformación, redención de nuestro cuerpo. Cuando este proceso se complete, seremos iguales al Señor Jesús, de acuerdo a 1 de Juan 3:2. Justicia, santificación y redención no se refiere solo a 3 etapas de nuestra salvación de Dios. Justicia, santificación y redención no se refiere solo a 3 etapas de nuestra salvación de Dios. Etapas relacionadas a nuestro pasado, presente y futuro, sino a 3 aspectos de la naturaleza de la salvación de Dios que debemos experimentar diariamente. Lo que estaba hablando, hermano, que subjetivamente es dentro de nosotros. Es Cristo llevando a cabo estas 3 cosas. Esto está dentro de nosotros, no son cosas externas. Esto es el trabajo que está llevando a cabo dentro de cada uno de los creyentes. Dice, debemos experimentar diariamente, cada día. Necesitamos a Cristo como nuestra justicia, diariamente, todos los días. Necesitamos a Cristo como nuestra justicia para ser justificados completamente por Dios. Necesitamos también diariamente nuestra santificación en el alma, la santificación de nuestra mente, emoción y voluntad. Además de eso, necesitamos la redención de nuestro cuerpo. Estrictamente hablando, la redención de nuestro cuerpo toma lugar en el futuro. Sin embargo, necesitamos disfrutar nuestra redención hoy día, de acuerdo a Romanos 8:11. Así que, hermanos, esto es de cada día, porque está dentro de nosotros. Tenemos que experimentarlo todos los días. Ese debe ser nuestro diario vivir. Mas por Él estáis vosotros, en Él estamos en Cristo, estamos siendo transformados, hermano. Cristo, el número 6, Cristo, autor y consumador de la fe. Dice, en la salvación, Cristo también el autor y consumador de nuestra fe, de acuerdo a Hebreos 12:2, que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ya casi acabo, hermano. Ya casi. Tenga paciencia, no se duerma. La traducción de la palabra griega autor y también se refiere al originador, inaugurador, líder,
pionero, precursor. Jesús es el autor de la fe. Dice que por gracia somos salvos. Y la fe se efectúa en nosotros porque Cristo es la que la deposita en nosotros para poder creer en Él. Así que Él es el originador. Él es el que origina todo desde el principio. Él es el que origina todas las cosas por medio de la fe. Dice, Él es el originador, el inaugurador, la fuente y la causa de la fe. Cristo es la fuente de la fe. El autor es el originador y el inaugurador. Entonces, Él es la fuente y causa. Por tanto, Él es el líder, capitán. Si unimos todas estas cosas, tendremos la diferencia adecuada de Jesucristo como el autor de la fe. Él es el líder y Él es el capitán del autor y consumador de la fe. Necesitamos a Cristo como el autor de la fe porque de acuerdo a nuestro hombre natural, nosotros no tenemos en nosotros mismos la habilidad de creer. Nosotros no tenemos la fe en nosotros mismos. La fe que tenemos a través de la cual somos salvos no es de nosotros, sino de Dios, de acuerdo a Efesios 2:8. La fe no es de nosotros, es un regalo de Dios. La fe no la producimos nosotros, la fe viene de Dios por creer, pero Él es el que la deposita en nosotros para creer. Hemos obtenido esta preciosa fe con un don de Dios. Allí en 2 de Pedro 1:1, usted anótelo. Cuando vemos a Jesús, Él como el Espíritu dador de vida, en 1 de Corintios 15:45, nos imparte la fe. Él mismo es el elemento que necesitamos para creer. Dicho en otras palabras, el creer a través de nosotros, nuestro creer espontáneamente surge de nosotros a través de Cristo. Vivimos en el poder no es de nuestra fe. Así que todo esto espontáneamente es Cristo quien lo produce en nosotros. Cristo es el que en nosotros produce fe. Me acuerdo que muchas veces dicen, hay que orar por un enfermo, y si tienes fe, hermano, el enfermo va a ser sano. Y a veces no entendemos que muchas veces tiene que hacerse la voluntad de Dios. Y ahora que mi hermano estaba enfermo de cáncer, yo iba a orar por él, pero no era porque no tenía fe, sino que tienes que aprender cuando realmente algo surge. Y quizá tú lo crees espontáneamente, lo crees por fe, crees que sí lo va a hacer el Señor, quizá Dios lo pueda hacer, pero hay veces que Cristo tiene en su soberanía y en su voluntad hacerlo y no hacerlo. Dice, Jesús fue el autor y originador de la fe. Cuando estuvo en la tierra, Él originó la fe. Cuando su caminar fue un caminar de fe en la tierra, la vida que Él vivió aquí era una vida de fe. Por tanto, Él es autor de la fe. Cristo es el autor de la fe, así como todos los creyentes que caminamos por esta tierra, caminamos porque no le veímos, pero creemos porque está dentro de nosotros. El número 7 dice el precursor. Cristo el precursor. Hebreos 6:8 al 20 dice que los creyentes, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuertísimo consuelo, los que hemos acudido para asiarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como seguro y firme ancla del alma,
y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dice, entrar en Cristo, cuando Él entra, entrar es entrar dentro de los cielos. Cristo entró dentro de los cielos, el santo de los santos, dentro del velo, hoy donde está sentado Jesús por y para nosotros, del autor, de acuerdo al orden de Melquisedec. El sondeo sacerdotal que Él en ambos, humanidad y divinidad, como el precursor que ha abierto el camino dentro de la gloria. Cristo, Él es como precursor, Él es el que abre el camino. Él abrió un camino vivo y nuevo para que todos los creyentes pudiésemos entrar a la presencia del Padre Celestial. Así que Cristo, como el precursor, Él es el que entró y se presentó delante del Padre para que todos nosotros los creyentes pudiésemos tener acceso al Padre Celestial. El aclama significa que si estamos, el ancla significa que si estamos en el mar tormentoso y sin ancla de esperanza, estamos expuestos a hundirnos. En 1 Timoteo 1:19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Cristo debe ser nuestra ancla. Debemos estar anclados en Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque hemos entendido que Él está como sumo sacerdote intercediendo por su pueblo. Y para finalizar, el número 8, el capitán de la salvación. En Hebreos 2:10, Cristo es llamado el capitán de la salvación, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Como capitán de la salvación, Cristo es el líder de dicho ejército de creyentes encaminados a su gloria. Cristo es el capitán de todos los creyentes. Él es el que va delante de nosotros. Dice, mientras Cristo está liderándonos dentro de su gloria, Él es la gloria dentro de nosotros. O sea que Cristo dentro de nosotros, Él está liderándonos. Él está llevando a cabo un trabajo dentro de nosotros. Esto es Cristo como el capitán de la salvación. Él nos está salvando dentro de su gloria. El mero Cristo, quien habita dentro de nosotros, se dispensa a sí mismo. Eso se llama disfrute de Cristo. Así que Cristo dentro de nosotros se está dispensando como capitán de la salvación. Algo que el Señor, que quizá, que siempre me puchó hace dos semanas, que me puchó el Señor y yo estaba en el trabajo hace 2 semanas y el Señor en el trabajo me hacía sentir esto en mi corazón y yo decía, cuando estaba estudiando el capitán de la salvación y esto se me venía a mi mente y decía,
que nosotros, todos los creyentes, todos los cabezas de hogar, como cabezas de hogar, tenemos que ser capitanes, como los sacerdotes que somos de Cristo. Tenemos que ser líderes en nuestra casa. Tenemos que ser sacerdotes en nuestra casa. Tenemos que tomar la responsabilidad que hemos dejado de tomar. Porque si Cristo siendo un líder, hermano, y Cristo estando dentro de nosotros, nosotros tenemos que ser los líderes que realmente Cristo quiere que seamos. No podemos nosotros tener en vano, hermano, el trabajo de Cristo. Porque algo se me venía a mi mente, y esta palabra que dice la palabra que un día todos nosotros nos manifestaremos como lo que vamos a hacer. Y eso me resonaba a mí, que muchas veces hemos tenido tan liviana la vida de la iglesia y no hemos tomado la responsabilidad que realmente Dios quiere que tomemos, como los líderes, como los diáconos que somos, como los ancianos que somos, como las maestras que somos, como el trabajo que nos corresponde aquí en la iglesia, y no solamente en la iglesia local, sino en las iglesias de todo Pan de Vida. Que cada uno de los líderes, que cuando te has levantado en tu casa para guiar a tus hijos, para orar con tus hijos, lo que venimos a hacer el día martes a la oración, todos los que hemos venido a orar por ustedes, hermano, es para que Dios pueda levantar su casa día tras día y usted pueda perseverar y seguir hacia adelante. Esa es la carga que tiene el pastor, esa es la carga que tenemos para poder interceder por uno por los otros, como dice la palabra. Pero hermano, usted como cabeza de hogar, levántese, levantémonos. Tenemos que levantar nuestra casa, tenemos que levantar nuestros hijos, tenemos que levantarnos a orar, tenemos que levantarnos a interceder por nuestros hijos. Tenemos una carga, hermano, que quizás nos vamos a lamentar el día de mañana. Nos vamos a lamentar de nuestros hijos y vamos a gemir el día de mañana. Vamos a gemir cuando veamos perdidos a nuestros hijos, cuando no nos tomamos la responsabilidad de liderar a nuestra casa. Si Cristo cumplió su liderazgo que llevó a cabo por medio del Padre, ¿qué estamos haciendo nosotros como líderes? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es el trabajo que yo estoy haciendo como líder de casa? ¿Qué clase de guía soy en mi casa? ¿Qué clase de guía soy para mis hijos, para mi esposa? Tenemos que tomar la responsabilidad, hermano, y despertar. Tenemos que despertar como iglesia, debemos despertar, hermano. Y no es porque, mire, hermano, a mí me da tristeza ver que Carlos el día lunes en la célula, yo digo, hay solo hermanas en la célula. Y digo, ¿y dónde están los hermanos? ¿Dónde están las cabezas de hogar que se levantan para levantar su casa? Solo mujeres. Si la carga es del hombre, nuestra responsabilidad como varones. Yo miro a las hermanas y yo hasta apago la cámara y digo, puras hermanas son las que están en la célula. Y digo yo, ¿dónde está la responsabilidad de los varones? ¿Dónde están los hermanos? La misma palabra nos dice en Apocalipsis 1:6 que Él nos hizo reyes y sacerdotes, hermano, y como sacerdotes debemos tomar nuestra responsabilidad. Yo debo tomar mi responsabilidad como sacerdote. ¿Por qué, hermano? Porque yo debo ser un guía espiritual para mi casa. Y yo eso sentí hace 2 semanas y como dice, yo lo tenía que escupir, hermano, porque eso yo lo traía de hace días, y yo le decía al Señor, yo no lo quiero decir, porque uno sabe que quizá van a molestarse, hermanos, pero es mejor que se moleste a que el día de mañana se esté lamentando y no escuchó.
Así que le doy el tiempo al pastor. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga.